Hola, soy Venceslao Carlos Lozano, nacido en Tánger en 1952 y residente en Granada desde 1972. Es decir, que aquí llegué a los 20 años y llevo pues aquí más de 50 años. Eh, Como tal, me he jubilado ya a esta edad como profesor de francés y de traducción en la Facultad de Traducción de la Universidad de Granada y como tal también pues me he dedicado toda mi vida a esta función, es decir, traductor de literario por lo pronto 60 novelas y muchos cientos de artículos del francés al español siempre, y autor de algunos libros dedicados a esta profesión, eh, llámese pues crítica literaria o traductología y demás. Ahora mismo estoy aquí esta tarde para presentar un libro mío que no tiene nada que ver con todo esto, aunque sí tiene que ver muchísimo conmigo mismo, que es unas memorias juveniles que se me propuso hace muy pocos meses y que cumplí por amistad con algunas personas y que bueno, que está a punto de salir. Titula Tanjawi, que significa obviamente tangerino, puesto que esto es lo que soy, tangerino español, hijo de madre y de padre españoles, pero afincados en Marruecos, en aquel Marruecos del protectorado de aquellos tiempos. Entre las publicaciones anteriores a este libro, puedo destacar aquí algunos libros, como son un estudio trautológico y autobiográfico del autor Benjamin Constant, al que dediqué mi tesis doctoral, que se titula Mi vida Cecilia, que son los dos títulos de dos escritos íntimos suyos. Estudio, pues, como he dicho, autobiográfico y traductológico. Luego, el libro que digamos que más me permitió, digamos, integrarme en la comunidad académica de pleno derecho, que se titula Literatura y Traducción, que es un conjunto de, creo recordar que 16 artículos, estudios sobre literatura y traducción, siempre, por supuesto, en el ámbito de la literatura francesa, que es mi ámbito de especialidad. Y después el libro, repito, que vamos, del que puedo estar más satisfecho es del ámbito estrictamente académico. Luego tengo otros escritos otros libros de recopilación de estudios, como La voz aliada, aquí, que es, en este caso, se trata de 8 largas entrevistas a personajes importantes del mundo de la intelectualidad y del arte. Se trata de una obra ya, digamos, que tiene una veintena de años, claro. Otro trabajo del que estoy especialmente satisfecho se titula La cocina del traductor, donde también recopilo una docena de trabajos teóricos y prácticos sobre lo que es el oficio de la traducción literaria. Eh, y ya como último, dentro de lo que tengo a mano ahora mismo, Rastros lectores, que es asimismo una recopilación de estudios y de artículos literarios, en este caso dedicados a autores estrictamente granadinos y contemporáneos míos. Como ya he señalado, estoy aquí ahora mismo
para dar noticia del libro que estoy a punto de presentar la semana que viene, que se titula Tanyawi, como pueden ver aquí, que significa tangerino, que es pues el lugar de donde nací. Esto es un libro corto de 130 páginas, eh, eh, por lo tanto no se trata para nada de lo que se puede decir una autobiografía, puesto con los 71 años que tengo para hablar de mí harían falta muchos cientos más de páginas que 130. Este libro responde a, a una respuesta amistosa de algunas personas, entre otras mi propia mujer, que llevan diciéndome años que algunos avatares de mi existencia se merecen se merecen un conocimiento, que esto es de película, esto lo tienes que contar y demás. Cosa que nunca me he creído realmente, aparte de que no tengo realmente mucho interés yo en exhibir mi existencia. Pero bueno, esto en realidad ocurrió hace muy pocos meses, en octubre pasado, respondiendo a la petición de un gran amigo mío arabista que se llama Gonzalo Fernández Parrilla, a quien presenté más de una vez ya en esta ocasión en Granada en un libro titulado Al sur de Tánger. En el transcurso de una cena con mi mujer me dijo que lo mismo, que tenía que contar algo más de mi vida. Y bueno, esta vez, por hacerles un poco caso amistosamente, pues decidí hacer algo. Eh, Cosa que obedecí de inmediato y francamente este libro está escrito en 3 semanas cortas. Eso fue como fue como actuar un botón y dejar que la memoria chorreara por sí sola, ¿verdad? Aunque claro, con vigilancia por mi parte, es decir, se trata de memorias selectivas, donde no cuento todo lo de mi vida, ni mucho menos que hace falta, sino las cosas que efectivamente se supone que supuestamente tienen alguna relevancia o algún interés anecdótico, tanto para mí, pues para mis familiares, hermanos, sobrinos, ya nietos, que no son pocos, algunas amistades buenas, y si acaso para también algunos paisanos que me conozcan de lejos o de cerca y a quienes les pueda interesar esto. Eso dicho, también puede interesar a mis amistades granadinas que me conocen desde hace ya un buen medio siglo que llevo viviendo en Granada y también, por supuesto, en fin, a personas que de una manera o de otra les puede interesar la historia de Tánger y quieran, añadir algo más de conocimiento sobre lo que fue la historia de esa ciudad en su época internacional, básicamente, ¿verdad? Vamos a ver, lo que cuento no son solamente cosas relativas a mi vida personalísima, aunque sí algunas, claro, lógicamente, si no, no tendría sentido todo esto, pero también como no he querido centrar estas memorias en solo yo, sino también que he querido poner como protagonista al propio Tánger, he recurrido a contar la historia de otras muchas personas a las que he conocido de cerca y que también tienen una preponderancia, tienen una importancia para mí fundamental en lo que me constituye a mí mismo como tangerino y en lo que era esa ciudad en aquellos años que digamos van entre los años 50 y 80 básicamente. Porque en realidad yo lo que es Tánger, yo nací allí en el 52
y viví durante 20 años, y eso era lo que en principio eso eran, digamos, las fechas a las que yo pensaba limitarme, aunque luego por razones X, siempre sin dejar de tener en cuenta Tánger, aquello se fue prolongando hasta los años, hasta el final de los años 70, es decir, hasta que cumplí los 28 años. En fin, tengo 70 y tantos, entonces estamos hablando del año 52 hasta el año 78, básicamente. El índice puede dar perfectamente constancia de de su diversidad en ese sentido, puesto como ya he señalado, no se trata, no se ha tratado de una autobiografía en lo que yo contaba desde que nací tal día tal cual pasó tal, y así sino que está cronológicamente escrito a salto de mata, ¿verdad? No es, digamos, un poco al albur de los recuerdos, del chorro de recuerdos, pero no de una manera cronológica exacta. Entonces voy a dar constancia a través del índice de los, vamos a ver, de sus pautas, ¿verdad? Eh, se divide, aparte de un preámbulo, escribo un preámbulo, yo siempre escribo preámbulos en todos mis libros porque me gusta ser muy claro y explicativo en todo lo que yo escribo. En este caso es un preámbulo, como siempre, corto, no llega a las 3 páginas, donde queda claramente explicitado cómo se fraguó este libro y cómo se fue desarrollando. Este libro es, como estoy diciendo, no solamente un libro sobre mí, sino un homenaje a personas que han sido fundamentales afectivamente en mi vida. Por lo pronto mis padrinos, padrino y madrina, ¿verdad? Y luego grandes amigos de los que he tenido muchísimos, pero algunos de los cuales los siguen. Entonces aquí me he centrado más en en las personas que hoy siguen siendo amigas mías, ¿verdad? Y con los que me sigo viendo puntualmente cada X tiempo y nos seguimos abrazando, bebiendo vinos, brindando en torno a una buena mesa y abrazándonos como amigos de muy antiguo. Eh, entonces, pues como repito, son 12 capítulos, entre los cuales hay algunos, sí, como algunos dedicados más a mí, que se llaman, por ejemplo, el anecdotario familiar, las peripecias juveniles, del caballismo a otro caballo, el caballismo, puesto que yo montaba a caballo en un club de ecuestre, y el otro caballo es el caballo que es la heroína, es un mundo, puesto que Tánger fue una ciudad de mucho peligro en lo tocante a las drogas y demás, mucho antes de que a todo aquello llegara a España con la movida de los 80 y demás, ¿no? Todo eso me tocó vivirlo, lógicamente. Eh, Luego, pues lo mismo sobre el propio Tánger, del Zoco al Boulevard Pasteur, ¿verdad? Eh, y luego, pues hay otros capítulos dedicados, pues uno se titula Grandes Amigos, en el cual incorporo 3 que siguen siendo hoy grandes amigos, un francés, un español y un marroquí. Hay que decir que uno digamos, de los referentes de la camaradería tangerina era pues tener siempre un amigo judío y un amigo marroquí, ¿verdad? Y otro cristiano. Eso era lo normal. Si no, no eras tangerino de verdad. Eh, eh, Luego dedico un artículo, un capítulo que titulo Antoine et moi a mi hermano Antonio Lozano,
un escritor y una personalidad de mucha importancia, no solo para mí, que desgraciadamente falleció de cáncer hace unos años, dejándome muy solo, afectivamente, intelectualmente, ideológicamente. Luego algunas cosas muy... Tengo un capítulo titulado De Yuste a Guadalupe, que son dos monasterios, uno de jerónimos y otro de franciscanos, en los que una persona como yo, puramente atea, en tiempos de hippie, es decir, de melenas con barbas, pelangas, con vaqueros rocados, botas camperas y zamarra militar, pues por cartas de recomendación de amigos míos curas que me hicieron pasar por una vocación tardía, porque yo les había dicho que tenía mucho interés en conocer esos puntos por dentro. Uno, los jerónimos, gente de clausura, y por otro lado los franciscanos, gente del mundo y tal y cual, gente que, persona atea como yo, viví con muchísimo respeto y muchísimo interés. Y aunque esto no corresponde realmente a mi tangeridad, sino algo posterior, estamos hablando del verano del 74, así y todo, no deja de suponer una pauta importante en mi vida. Hay un artículo, hay otro capítulo y ahí entramos en lo que yo hablo de la digamos, prolongación de los 20 años, porque claro, que se titula De Madrid a París. O sea, aunque yo viví en Tánger del 52 al 72, del 72 al 78 luego estuve de estudiante universitario en Madrid y en París. Y esos años fueron muy importantes porque también están muy relacionados con Tánger de una manera o de otra. Y también se incorporan ahí. Yo regresé a Granada en el 80, y a partir de ahí ya no hablo más de mí. Es decir, de los últimos 43 años de mi existencia no se habla en este libro, ¿verdad? Hay otro artículo que también, digamos el penúltimo, que se titula Grandes Mujeres, que dedico a 5 grandes mujeres, una española, una rusa, dos españolas por lo menos, una marroquí, Malika Mbarek, eh, y otras, en fin, 5, una argentina, eh, grandes tangerinas y mujeres de grandes personalidad que vivieron allí, mujeres desde luego mayores que yo, mujeres de quienes disfruté de su inteligencia, cultura y amabilidad y confianza, y de quienes aprendí muchísimas cosas, pero que no eran, digamos, mujeres de mi edad o cosa parecida. Son pues mujeres que conocieron aquel Tánger internacional previo a mi nacimiento, por lo menos a los años previos a mi edad joven y adulta. Y por último, firmo un capítulo que se titula Tánger.sentir, que si se quiere es aquí sí, microautobiografía, ¿verdad? Que como son 2 páginas, puedo leer con toda tranquilidad y da un poco idea de lo que es mi relación sentimental con la ciudad de mi nacimiento. Dice así: una calurosa tarde de mayo de 1968, la profesora de literatura nos explicó en su clase del Liceo Guiñó que el amarillo de un limón podía ser tan ácido como su sabor y que la marea roja que acababa de adueñarse de las calles de París olía a revolución. Así supe que los sentidos se podían trasvasar combinando metáforas. Ese cóctel de sensaciones, 20 años quinta esenciados, es lo primero que sigo experimentando
siempre que pienso en Tánger. Porque en muy pocas partes, como aquí, se podía presentir la trepidante y prodigiosa diversidad del mundo. Cada nueva amistad suponía una aventura cultural, una connaissance du monde, como se llamaba aquel estupendo ciclo de documentales que proyectaban en la sala Bessenelli y luego en el cine Mabruk. Me familiaricé con muchas actitudes vitales y costumbres marroquíes, judías y europeas, hasta con las de una familia iraní de religión zoroástrica, antes que con las de mi país de origen. Mi madrina era francesa y vivía con nosotros. Mi padrino checoslovaco, de ahí mi nombre, Wenceslao. Mi segundo padre, albanés, capitán de barco y honrado contrabandista, ambos refugiados políticos que rehicieron su vida en tierra de acogida y de tolerancia. La tangerinidad de toda esta gente se acrisoló en las calles y los cafés de la Medina y más adelante en el Boulevard Pasteur, donde cada público tenía su hora para exhibirse, salvo los buscavidas y ociosos que lo parasitaban de sol a sol, como yo adolescente, porque aquel culebrón en directo me extasiaba y porque ella, que vivía allí mismo, se las arreglaba para bajar varias veces al día a la calle para que sus rendidos admiradores la pudiésemos contemplar a nuestras anchas mientras caminaba majestática e inaccesible. Hasta que la tenacidad y buena estrella de uno se vio premiada con la desdicha de los ahora sobrantes, que nos fuimos con viento fresco a rondar portones menos concurridos. De mis andanzas juveniles por la Medina, aún me asaltan el olor a pachuli y a kif, en dulzona fusión de la memoria olfativa. La música arábigo-andaluza, entreverada de rock psicodélico y condimentada con ecos de venta al pregón, como parte del legado auditivo. El sabor del té verde y de los buñuelos, de las meriendas en el Café Baba, en el Central o en recónditas viviendas de amistades efímeras. El tacto del florido vestido de algodón de alguna compañera de correría. Y, para la memoria visual, aquella pintoresca indumentaria durante un tiempo adquirida en la Yutía, una especie de mercadillo, con que nos componíamos una imagen para afirmarnos en cierto tribalismo, siendo aquel entorno tan propicio para la iniciación personal como para la confraternal. Una iniciación precoz y vehemente, urgida por el presentimiento de la diáspora venidera, que con el tiempo iba a originar esa red de redes de la amistad que hoy mantiene conectados a tantos curiosamente llamados antiguos tangerinos, como si eso no fuera algo para toda la vida. A la particularidad de serlo, debo yo también esta inestimable parte de mi identidad, incluida alguna que otra actitud mental autóctona, pues Tánger es un espacio idóneo para asumir la indecible belleza y el ilimitado riesgo de vivir, y, por tanto, para empezar a gestionar ese mínimo de baraca sin el cual no se llega a ninguna parte. Aquí aprendí a sentir, proseguí el aprendizaje fuera y puedo afirmar que en ambos casos ha merecido la pena. La preciosa portada de este libro es un dibujo de mi propiedad, como se puede ver ahora mismo,
colgado en el salón de mi casa, titulado en francés Tánger, calle Ahmed Bokudja, y fechado en 1954, pero de firma ilegible. Se trata de un obsequio familiar que tengo pues desde hace más de 4 décadas. Ahmed Bokudja es un... Bien, la calle Ahmed Bokudja es una calleja aneja a la Alcazaba, a la Casba de Tánger, y ese nombre corresponde a un santón del siglo XIX que destacó por, entre otras cosas, por su lucha anticolonialista y que hoy es, no sé si el único, pero en fin, un patrono, es patrono de Tánger. Eso con respecto a lo que es la portada. Desgraciadamente, pues, la firma, que tiene que ser de un francés, puesto que está el título viene en francés en el dibujo, la firma es un garabato ilegible. Este libro saldrá, en fin, saldrá a la venta la semana que viene, es decir, esta última semana de enero de 2024, y lo presentaré junto con Andrés Soria Olmedo, catedrático de literatura española de la Universidad de Granada, y para mí hoy en día más tangerino que yo, puesto que tanto él como su esposa Laura García Lorca pasan muchas temporadas en Granada, en Tánger, y tienen muchas amistades allí. Lo presentaré pues en la Fundación Euroárabe, lo presentaremos que yo recuerde, el martes 30 de enero a las 6:30. Eso está en la calle San Jerónimo, ¿verdad? Lo publica Esdrújula Ediciones, que es una joven editorial, joven y dinámica, editorial granadina, que ha tenido a bien pues aceptar este libro mío. Quiero por supuesto agradecer a las personas que ya se han leído el libro, como Andrés Soria, que ha tenido el detalle de dedicar unas palabras muy bonitas a la faja que acompaña a este libro, y por supuesto también a Javier Valenzuela y Malika Mbarek, dos personas muy relevantes intelectualmente y literariamente, y obviamente muy profundas conocedoras de Tánger, que han accedido a poner unas palabras de sinopsis en la contracubierta de este libro. Y por supuesto agradecer a todos los posibles lectores que, siendo tangerinos o no, me conozcan o no, de una manera o de otra tengan el interés o la curiosidad de leer estas páginas que no les van a resultar gravosas ni pesadas, siendo tan cortas, es decir, que las pueden leer de una sentada, una noche, una tarde lluviosa de Granada o de cualquier otra parte. Y creo que con esto he dicho todo.